Hoy, en unos minutos con Dios, bajo la mirada de un alma restaurada. Un tiempo especialmente para ti. Iniciamos. Hola, Dios te bendiga y Dios te guarde. Estoy muy feliz de estar aquí en este programa, tu programa, bajo la mirada de un alma restaurada. En este canal donde estamos convencidos que unos minutos con Dios te cambiarán la vida. Hoy queremos continuar hablando acerca de esa combinación infalible de la que hablamos en los videos anteriores. Oración, más fe, más voluntad de Dios. Oración, comunicarnos con Dios en todo tiempo, por todo y en todo. Fe es ver que las cosas no son como las vemos, sino como Dios las puede hacer. Y la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, de esa estaremos hablando. Es fácil poder aceptar la voluntad de Dios cuando está ligada, cuando está pegada a lo que nosotros queremos. Y cuando esto sucede, nos alegramos, glorificamos a Dios. Por ejemplo, cuando oramos por alguien que está enfermo y esté sana. Cuando estamos orando por empleo y nos contratan. Cuando estamos orando por la provisión y esta llega. Es muy genial saber que lo que estamos anhelando está dentro de la voluntad de Dios. Pero ¿qué sucede cuando no? Allí está el problema. Recuerdo una vez que tuve un accidente de tránsito. Mi auto fue golpeado tan fuertemente que me llevaron a la clínica minutos después por los síntomas que estaba presentando. Y entonces, después de varios exámenes, el primer diagnóstico fue que tenía una fractura en el cráneo. Pueden imaginarse, yo no podía incorporarme, no podía sentarme porque sentía vértigo, mucho mareo. Estaba en medio y no. Me sentía como que estaba aquí y estaba allá. Fue muy difícil. Pero el médico entra y dice: Joena, no podemos atenderte en esta clínica. Es necesario que seas remitida a una clínica de mayor nivel porque necesitamos que te hagan una operación en la que inserten grapas en tu cráneo para que la fractura pueda sellar. Muy preocupados por esto, comenzamos a orar. Fui llevada a la otra clínica en la que hicieron algunos exámenes especializados y evidentemente confirmaron que este diagnóstico inicial era el correcto. Turbados por lo que estaba pasando, los que estaban conmigo comenzamos a orar, creyendo que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta. Y aunque yo no quería que me operaran, si era necesario para que Dios obrara, porque también puede obrar en medio de una sanidad por los médicos, lo íbamos a aceptar. Comenzamos a orar y orar y orar, y cuando quise ver ya estaba sentada. En ese momento llegó el cirujano, y cuando este médico llegó y vio que estaba sentada, se asombró. Y para comprobar que lo que estaba viendo en mí, porque ya estaba sentada, tenía concordancia con los exámenes, me hace un examen físico. Y me pide que me levante, que me siente, que me levante en un solo pie. Y se da cuenta que no tenía concordancia. Una persona que manifestaba los exámenes que ella estaba viendo no podría hacer tal cosa. Así que decide repetirlos. Y cuando vienen los exámenes nuevamente, el asombro es impresionante. Ya no hay una fisura, ya no hay una fractura. Hay una fisura. Fue impresionante ver que Dios obró en medio de la situación. Fueron solamente horas para que esto se diera. Y qué increíble saber en ese momento que la voluntad de Dios era que yo fuera sana y que no fuera necesario una intervención quirúrgica. Le dimos la gloria a Dios y todos nos alegramos. Por eso te decía que cuando sucede algo que tú anhelas y está dentro de la voluntad de Dios, hay alegría, hay gozo. Pero ¿qué sucede cuando esto no acontece? A veces creemos que no es la voluntad de Dios o que sencillamente son obstáculos. Pero ¿qué sucede cuando la voluntad de Dios no está de acuerdo con tus planes, no está de acuerdo con mis planes? Es demorado en aceptarlo, porque no creemos que la voluntad de Dios no sea lo que estamos pensando y nos cuesta creerlo. Recuerdo también, después que tuve mi primer hijo, anhelaba tener otro hijo y no podía quedar embarazada. Y cuando por fin logré quedar embarazada, estuve muy contenta y feliz. Sin embargo, tuve complicaciones con ese embarazo.
Fui al médico y me enviaron reposo y muchos medicamentos. Debía estar en cama por mucho tiempo. Y allí estuve esperando que la voluntad de Dios se hiciera. Pero mi deseo era poder tener otro hijo. Al pasar los días me di cuenta que no era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de estar haciendo lo que debía hacer, a pesar de estar orando, a pesar de creer, el Señor determinó que ese embarazo no llegara a feliz término. El embarazo fue interrumpido espontáneamente. Muy doloroso para mí, pero tenía que aceptarlo. La voluntad de Dios no era que ese embarazo llegara a feliz término. Y así como yo, estoy segura que han pasado cosas en tu vida que no han pasado como tú querías, pero que ha sido la voluntad de Dios. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 15 en adelante, nos relata una historia. Aquí comienza diciendo que el Señor hizo que el hijo que David estaba esperando con Betsabé, o que ya habían tenido más bien, enfermara gravemente. Cuando esto sucede, David entra a orar. Ayuna por 7 días y se queda ahí llorando, adorando y rogándole a Dios que tuviera misericordia de su hijo, esperando que éste fuera sano. Los siervos y las familias que estaban alrededor de David estaban muy preocupados por el estado en que David se encontraba. No quería comer, no quería hablar con más nadie, solamente estaba allí, postrado, esperando que el Señor hiciera su milagro. Al pasar el tiempo se dio cuenta de que los siervos estaban murmurando y entonces entendió que su hijo había muerto. Preguntó y en efecto eso había acontecido. Su hijo había fallecido. ¿Qué hizo él? Se incorporó, se vistió y fue al templo a adorar a Dios. Él entendió que la voluntad de Dios había sido que su hijo falleciera. Aunque la gente alrededor no podía entender y se preguntaba por qué él está teniendo esa actitud si mientras su hijo vivía, él estaba ahí postrado y ahora que su hijo ha muerto parece que no tuviera ni luto. A lo que él responde: mientras mi hijo vivía tenía la esperanza de que Dios hiciera algo, pero ahora ya está con Dios y seguramente en algún momento yo estaré con él también. Ahora él no puede venir a mí, queda esperar que yo vaya a él. Y entonces fue a consolar a su esposa y estuvo encargándose de sus asuntos. David comprendió cuál era la voluntad de Dios. Por eso es que David estaba considerado como un hombre que tenía el corazón conforme a Dios, porque él entendía que la voluntad de Dios era buena, era agradable y era perfecta. Con esto quiero invitarte a que puedas mirar tu situación, a que puedas entregar tu situación a Dios y que con fe puedas orar para que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se manifieste en tu vida. A veces no la entendemos enseguida, pero luego con el pasar del tiempo entenderemos, comprenderemos que lo que Dios está permitiendo en nuestra vida, como lo dice su palabra, siempre es para bien. Quiero invitarte a que puedas entregar lo que estás viviendo a Jesús. Cuando entregamos todas nuestras cargas, cuando nos acercamos a Jesús, oh, cuán diferente podemos ver las cosas. Y de esto se trata este programa. Que tú puedas estar viendo las cosas no de la mirada natural, sino como Dios quiere que la mires, bajo la mirada de un alma que ha sido procesada y restaurada por Dios. Si estás de acuerdo conmigo, entrega tu corazón a Jesús. Invítale a Él, a que Él pueda entrar a tu vida, a que pueda entrar a tu familia y que entonces puedas caminar en esta tierra en su voluntad. Ora conmigo. Padre amado, te entrego mi corazón. Hoy te recibo en mi vida como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Quiero caminar en tu voluntad el resto del tiempo que me tengas aquí en la tierra. Ahora permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por todo aquel que me está viendo, por el que me verá después. Oro por el que me escuchará después.
creyendo, bendito Dios, que tú tienes el control de su situación. Creo, Señor, que tu voluntad buena, agradable y perfecta será manifestada en su vida y en la vida de su familia. Padre, este es el tiempo en el que te buscamos y te encontramos. Permite que cada oración elevada a ti, pueda tener respuesta en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. En este canal seguiremos compartiendo la palabra del Señor, esperando que tú puedas ver bajo la mirada de un alma que ha sido restaurada, esperando que unos minutos con Dios puedan cambiarte la vida, porque cuando nos acercamos al Señor, todas las cosas pueden cambiar para bien. Dios te bendiga y Dios te guarde. Sigue compartiendo nuestros videos. Sé que será de edificación para muchos. Te esperamos en la próxima.